problema 1 nos dice que la figura adjunta representa la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo para un movimiento vibratorio armónico simple. Deduzca la expresión general de la posición. En la gráfica podemos observar que necesitamos encontrar la ecuación de la aceleración con esta gráfica. Y la ecuación general que describe la aceleración en esta gráfica sería la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Para poder encontrar la expresión general de la posición, deberíamos integrarlo dos veces, debido a que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Para poder encontrarlo, debemos encontrar algunas incógnitas, que sería la amplitud, que ya nos dice la gráfica que sería 300 centímetros, pero como vamos a trabajar en metros, sería 3. Y la velocidad angular vendría a ser el periodo. Sí. Y el periodo, que es 0.4, que nos dice la misma gráfica. Volver y impulsar. Integrando esto, es igual, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, despejando la velocidad 2, sería velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 2. Y volvemos a integrar. ¿Verdad? Que nos quedaría que velocidad 2 va a ser igual a pi por 0.004, al cuadrado, ¿verdad? Por 2, y la velocidad sobre el área que es pi por 0.01 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí la velocidad 2 puede ser 8 metros por segundo, ¿verdad? Entonces sería 8 metros por segundo. ¿Ya? ¿No es un número de ecuación de? ¿Ya? Entonces, aquí podemos hallar... Y esta vendría a ser la ecuación de la posición de esta, basándonos en esta gráfica. Gracias. Problema 2 de la guía autónoma menciona: un pedazo de plastilina de 40 gramos de masa se mueve con velocidad de 100 metros sobre segundo y choca, quedando incrustada en un bloque de gramos de masa, y el bloque a su vez está unido a un resorte que se contrae 20 centímetros. Literalmente 20 centímetros que se contrae, hasta ahí nomás llega. Y si no hay rozamiento entre el suelo y el bloque, determinar a. La velocidad inicial del conjunto, b. La constante elástica del resorte, y c. El periodo de oscilación del movimiento vibratorio generado. Entonces tenemos todos los datos ya con sus respectivas conversiones. 40 gramos de masa, que es el de la bala, y el de la cajita o el bloque, que es 1 kilogramo. Entonces, para hallar el inciso A, que es la velocidad con la que parte, podríamos caer quizás en la tentación de comenzar por energías, pero no podemos hacerlo porque la constante no la tenemos, y es lo que nos pide el inciso B.
Pero como aprendimos en el primer parcial, entonces podemos comenzar por la conservación de movimiento lineal, de la cantidad de movimiento. Ya que no hay alguna fuerza externa al sistema que lo perturbe. Entonces tenemos las dos. Ahora tenemos que antes menciona que el bloque está en reposo, pero que sería entonces la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, por la velocidad de la bala. Y luego quiero saber qué velocidad tendría el conjunto, ¿no? Entonces sería la masa de la cajita o del bloque más la masa de la bala. Todo esto forma la velocidad del sistema. Entonces solo despejamos. Me queda que la velocidad del sistema es la masa de la bala, 0.04. Por cierto, nos hemos olvidado de definir nuestro sistema de referencias. Si lo elegimos para acá, esto va a tener aquí un negativo. Sería 0.04 por la masa por la velocidad de la bala, que es 100, sobre la masa de la caja del bloque más la masa de la bala. Bien, entonces sería 0.04 por 100 dividido más 0.04. Entonces nos queda que se dirige hacia la izquierda con una rapidez de 3.85 metros sobre segundo. Con eso ya tenemos el inciso A. Entonces, el inciso B sería, lo podemos hacer por medio de energías. Podemos llamar a este un punto A y este un punto B. Entonces, como ya sabemos con la velocidad con la que partió, por cierto, esta sería la velocidad máxima, no hay que acotar, porque desde aquí comenzaríamos a oscilar esta partícula. Entonces, nos queda que la energía en A, como nos dice que ignoremos el rozamiento, quiere decir que la variación de la energía se conserva. Entonces la energía en A va a ser igual a la energía en B. Como aquí no hay estiramiento de los resortes, sería solamente la energía cinética. Y acá nos queda un medio. En cambio acá no habría ya velocidad, pero sí habría estiración del resorte. Sería K por X al cuadrado. Entonces los un medio se van y nos queda que K es igual a la masa del sistema, que es 1.04, ¿sí? Por la velocidad del sistema, que es al cuadrado, perdón, menos 3.85 al cuadrado sobre el X al cuadrado, que es 0.2 al cuadrado. Entonces K es igual a 385.385 newton sobre metro. Con eso ya tenemos el inciso A y B. Entonces el C nos pedía el periodo en el que realiza la oscilación, este movimiento vibratorio. Entonces, por fórmula sabemos que W es igual a raíz de K sobre M.
También por fórmula sabemos que W es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces, si despejamos eso, nos queda que es 2pi sobre W. W sería la raíz de m sobre k. Entonces el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de la masa, que sería la masa del sistema, ¿no? En este caso, sí, quedaría 2pi por 1.04 más la K que la acabamos de ver, que es 385.385. No quería preguntarle, porque yo quería ver. Porque cuando el man está explicando la situación, porque yo quiero entender, que el simple era, a ver, si me están diciendo que... Entonces nos queda que el periodo es 0.33 segundos. Y con esa hemos llegado a la respuesta del problema, de todos los incisos del problema 2. Gracias. El problema 3 nos dice: sobre un plano inclinado de roce despreciable se coloca un bloque de masa m conectado a un resorte de constante k y largo natural L sub 0, produciéndose un estiramiento x sub 0 más allá de su largo natural, de su largo natural L sub 0, quedando el sistema en equilibrio. A partir de la posición de equilibrio se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta. Nos pide determinar la ecuación del movimiento armónico simple y la frecuencia W. Para el problema mismo nos dice que debemos partir desde su posición de equilibrio. Así que debemos hacer un análisis para el bloque, el cual nos dice que hay una fuerza restauradora sobre el peso, el cual va a tener un teta, el mismo teta acá, lo cual va a quedar como la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, porque nos dice que está en equilibrio, y la fuerza masa por la gravedad por el seno de teta va a ser menos la fuerza de restauradora, que va a ser igual a 0. La masa por la gravedad por el seno de teta va a ser igual a K por X sub 0. Despejamos X sub 0 y como seno de teta va a tender a teta, como el seno de teta tiende a teta sobre K. Y dice que a partir de la posición en equilibrio se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta. O sea que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Cuando el bloque se desplaza, se lo desplaza algo y luego se lo suelta. Va a ser igual masa por gravedad, el seno de teta tiende a teta, menos K por X prima igual a masa por aceleración. X prima viene a ser dada por la elongación más allá del equilibrio más el estiramiento en el cual se encuentra en equilibrio. X sub 0 viene a ser dada por la masa por la gravedad por el teta
Acá se va. Se logra masa por gravedad ascendente. La aceleración es la segunda derivada de la posición en función del tiempo. Despejamos la aceleración y mandamos todo el primer miembro. Y esto viene a ser igual a I W viene a ser la raíz cuadrada de K sobre M. Las unidades. Radianes sobre segunda. Gracias. La película animada tiene mejor. Muy bien. Esta es la guía, el problema 4 de la guía autónoma número 7 y menciona: se tiene una barra rígida de masa M de 270 kilogramos y longitud L de 6 metros y que está soportada por un pivote a 1 metro de su centro de masa. A su vez existen dos resortes que están conectados a la barra, dos resortes, y tienen cada uno de 2000 newtons sobre metro y cada dos 1500 newtons sobre metro. Si el sistema está en equilibrio y luego se le da un pequeño empuje, entonces A, demostrar que es un más, y B, determinar la frecuencia de oscilación. Entonces vamos a comenzar a hacer el análisis rotacional, porque esto va a tender a rotar. Entonces, partiendo del equilibrio, vamos a ver hacia dónde va a tender. Equilibrio. Vamos a hacer que la sumatoria de torques es igual a 0. ¿Hacia dónde vamos a coger nuestro sistema de referencia? Positivo, contrario al de las fuerzas restitutivas. Las fuerzas restitutivas siempre deben llevar un menos porque son las que hacen que el resorte tienda a llegar otra vez a su origen. Como las fuerzas del resorte van en este sentido, entonces hacia acá no debería ser positivo sino negativo. Entonces vamos a elegir en el sentido contrario positivo. Entonces sería el torque hecho por el peso más A. Este torque está medido en nuestro centro O, que es el que se encuentra ahí. Entonces el torque hecho por el peso menos el torque hecho por la fuerza 1 menos el torque hecho por la fuerza 2 es igual a 0. Entonces aquí mg por L sextos menos. Sabemos que como es una fuerza de resorte está de K por X, ¿no? Una fuerza de K por X. Entonces sería K1 por X1, que sabemos aquí van a tener una distancia, ¿no? Distancia 2 y distancia 1. Donde la distancia 1 es diferente de la distancia 2. Entonces, para K1 va a ser para su distancia 1 y K2 por
y este se encuentra a L tercios menos K2 por D2 que se encuentra a 2 L tercios. Entonces sabemos que cuando hagamos nuestro otro análisis, esto da como resultado 0. Entonces vamos a hacer ahora sí el análisis en más. Y tenemos lo siguiente. Para demostrar un más tenemos que llegar a esta expresión, que la derivada, la segunda derivada de la posición, que sería la aceleración con respecto al tiempo, más w al cuadrado por el desplazamiento es igual a 0. Tenemos que poder llegar a esa expresión para demostrar esto. Entonces, partiendo de eso, vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Sería la sumatoria de torque es igual a, desde el pivoteo, es igual a inercia en O por la aceleración angular. Y vamos a tomar el mismo sistema de referencia, ¿no? Hacia acá positivo. Porque esas fuerzas, como son restitutivas, deben ser negativas. Entonces, va a ser la posición en más, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí va a ganar un X2 y esto aquí va a ganar un X1. Hay que tener en cuenta eso ya explico para hacer esto, porque cuando vayamos a hacer aquí, vamos a hacer sumatoria del peso, del torque de peso, menos el torque hecho por la fuerza 1, menos el torque hecho por la fuerza 2, es igual a la inercia en O por la aceleración angular. Nos vamos a topar con que necesitamos el nuevo desplazamiento que tienen estas dos fuerzas del resorte. Pero previamente ya sabíamos que ellas tenían un D, ¿no? En este caso el D2 y acá un D1. Entonces, por decirlo así, vamos a decir que X'1 va a ser... Necesitamos saber cuál es ese X1 en función de teta, porque si nos damos cuenta necesitamos una expresión con esto. Entonces vamos a hacer un triangulito, vamos a hacer el triangulito que se forma allí, porque si nos damos cuenta X' de 1 me va a dar que es la distancia 1 más X1 y así mismo con el X2, la distancia 2 más el X2. Sin embargo, necesitamos que este X2 y ese X1 estén expresadas en función del desplazamiento angular, de la posición angular, perdón. Porque si nos damos cuenta, lo más probable es que acá ese D1 y D2, esos D1 y D2 se vayan. Entonces, haciendo el triangulito que se forma aquí, para X2 sería X2 de teta, y sabemos que este lado de la barra medía 4 según el ejercicio, porque decía que era de longitud 6. Si reemplazamos, nos damos cuenta que nos queda aquí 4. Vamos a hacerlo directamente. Entonces, seno de teta es igual a X2 sobre 4. Entonces X2 es igual a seno de teta, es aproximadamente teta, entonces 4 teta. Lo mismo va con X1, teta, X1, y en cambio acá es 2, ¿no? Porque esa es la longitud que hay de aquí, desde el pivote O, de aquí hasta acá y de allá hasta allá. Entonces sería seno de teta es igual a X1 sobre 2, entonces X1 es igual, aproximando otra vez eso, sería 2 teta. Muy bien, ahora sí ya tenemos la expresión, podemos reemplazar simplemente arriba y podemos seguir con el ejercicio acá. No sin antes saber la inercia en ese pivote, ¿no? Si nos damos cuenta, la barra no está en su centro de masa. Entonces, vamos a calcular la inercia. La inercia en el punto O
es la inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Entonces la inercia en O va a ser un 12avo de la masa por L al cuadrado, que es 6. Entonces aquí quedaría 36 más la masa más la distancia, que es 1 al cuadrado, porque el mismo ejercicio nos dice que el centro, que ese pivote está a 1 metro del centro de masa. Entonces la inercia en O, si simplificamos esto, nos queda aquí que es 3m, nos va a quedar que es 4m. ¿Sí? Entonces vamos reemplazando. Aquí sería mg. Nos habíamos olvidado de hacer aquí hacia dónde estaría dirigido el peso. El peso estaría dirigido así también. El peso como estaría dirigido hacia abajo. Entonces necesitamos eso. Necesitamos la fuerza perpendicular. Entonces sería mg coseno de teta, mg coseno de teta por 1 por L sextos menos el torque 1, que sería la fuerza 1, que sería K1 por el X, nuestro X', que sería D1 más X1, que ya averiguamos que era más 2 teta, menos K2 por D2 más 4 teta. Entonces igual a, ya averiguamos la inercia en O, a 4m por la inercia angular. Perdón, la aceleración angular. Aquí nos faltó multiplicar por las distancias. Entonces aquí sería K1 D1 más 2 teta por L tercio menos K2 habíamos dicho que se encontraba a 2 L tercios, y esto es igual a 4m por la aceleración angular. Entonces muy bien, entonces solamente cogemos y reemplazamos los valores. Sería mg coseno de teta L sextos. Por conveniencia vamos a agrupar estos términos que ya estaban acá. Si nos podemos fijar, aquí está K1 por D1 por L tercio, está en negativo. Y acá está K2 por D2 por 2 L tercio. Entonces solo por conveniencia lo vamos a agrupar allí, ¿no? K1 por D1 por L tercio menos 2K2 por D2 por L tercio. Lo agrupamos aquí. Y sí, seguimos, ¿no? Sería menos K1 por 2 teta por L tercio menos K2 por 4 teta por 2 L tercios. Y esto es igual a 4m de aceleración angular. Entonces nos damos cuenta aquí que esto, aquí nos olvidamos de aproximar, pero coseno de teta es aproximadamente 1, es como que si que multiplicáramos por un 1. Entonces esto ya lo habíamos sacado acá del equilibrio y nos habíamos dado cuenta de que era 0. Entonces esto es 0. Con lo siguiente nos quedamos con esta expresión. Nada más así nos la damos. Entonces ahora sí, reemplazando los L, solamente los L, nos queda que, entonces aquí nos queda 4, ¿no? K1, la longitud era 6, entonces nos queda 4 teta menos K2 por
4 teta. Y aquí nos quedaría 4, ¿no? Por 4. Esto es igual a 4m. Ahora sí, la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Entonces, sacamos este 4 y este 4. Y si sacamos factor común menos teta, nos queda que esto es K1 más 4K2. Y si mandamos este m a dividir acá, nos queda que es sobre m. Y esto es la segunda derivada con respecto a la posición angular con respecto al tiempo. Entonces, despejando nos queda lo siguiente. Mandando esto hacia allá, al lado positivo, nos queda que K1 más 4K2 sobre m por teta es igual a 0. Entonces, llegamos a la expresión que queríamos llegar al inicio, por lo cual podemos asegurar que sí es un más, porque cumple la siguiente ecuación. Entonces, con esto ya está terminado el inciso A. Entonces, para resolver esta parte, el inciso B, solamente metemos los datos que obtuvimos aquí. K1 es un dato del problema, K2 también. K2 nos dice que vale 1500 y K1 nos dice que vale 2000. Y la masa que es de 270 kilogramos. Ahora, por la misma ecuación que acabamos de analizar, nos damos cuenta que esto es la frecuencia de oscilación, pero al cuadrado. Entonces, nos queda que W cuadrado es igual a raíz de 2000 más 4 por 1500. ¿Sí? 4 por 1500 sobre 270. Entonces nos queda que la frecuencia de oscilación es la raíz de la raíz de 8000 sobre 270. Y nos queda 5.44. Radianes sobre segundos. Ahora, si quisiéramos hallar la frecuencia en cada oscilación, sabemos que W es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, sería simplemente dividir eso para 2pi. Y nos queda que es 0.86 Hz. Y con eso está el inciso B, y con eso hemos terminado el problema 4. Gracias.